Iniciamos la parte 2 de modelos numéricos para sistemas de ecuaciones lineales, donde vamos a desarrollar los métodos directos, que son la eliminación de Gauss y métodos de factorización, y también los métodos iterativos. Comenzamos con el primer método directo que vamos a ver, que es el método de eliminación de Gauss. Entonces, básicamente tenemos el sistema A por X igual a B que queremos resolver, es decir, determinar los valores de X que satisfacen este sistema de ecuaciones lineales. La base de este procedimiento es trabajar con sistemas equivalentes. Entonces, hacemos una primera introducción a lo que implican sistemas equivalentes, considerando primero esta matriz A y este vector B. Como vemos acá, la primera fila de la matriz A tiene elementos 3, menos 0,1, menos 0,2 y el vector B, el primer elemento, 7,85. Mientras que a la derecha tenemos una matriz A que corresponde a haber multiplicado por 2 los elementos de la matriz A de la izquierda. Así tenemos la primera fila 6, menos 0,2 y menos 0,4, igual que para estar multiplicado por 2 los otros elementos de esta matriz. De igual manera el vector B, en vez de tener 7,85 tenemos el doble, 15,70. Bueno, si resolvemos el sistema de la izquierda, obtenemos como resultado que X vale 3, menos 2,46 y 7. Mientras que si resolvemos el sistema de la derecha, llegamos al mismo valor porque ambos sistemas son equivalentes. Es decir, tienen el mismo conjunto de solución, porque hemos realizado una serie de operaciones sobre A y sobre B que llevan a obtener este tipo de sistemas. Entonces, las operaciones que nos permiten pasar de un sistema a otro equivalente son la multiplicación, la permutación y la sustracción. Recordamos este teorema que dice: si el sistema 2 A'X por B' se obtiene a partir de un sistema 1, A por X igual B, por cualquiera de las tres operaciones elementales o fundamentales, entonces 1 y 2 son sistemas equivalentes. O como corolario, si el sistema 2 A'X igual a B' se obtiene a partir del sistema 1, A por X igual B, por una sucesión finita de operaciones elementales o fundamentales, entonces 1 y 2 son sistemas equivalentes. Bueno, entonces, ¿qué plantea la eliminación de Gauss? Bueno, plantea considerar la matriz ampliada formada por los elementos de la matriz A y los elementos de la matriz B, que en este caso están identificados como C1, C2 y C3, y realizar una serie de operaciones fundamentales tal que lleguemos a que la matriz A quede de esta manera, con ceros debajo de la diagonal inferior, de la diagonal principal. ¿Y por qué nos interesa esta forma de la matriz A? Y bueno, porque ahora fíjense, acá en la última fila nos ha quedado solamente distinto de 0 el A33 modificado 2 veces respecto de la matriz original en este caso. Y entonces esto implicaría como sistema de ecuaciones A33 modificado 2 veces por X3 igual a C3 modificado 2 veces. Esto hace que fácilmente podamos obtener el valor de X3 como C sub 3 dividido A sub 3, ambos modificados 2 veces. Y una vez que conocemos X3, podemos calcular X2 con esta segunda ecuación y finalmente X1 con esta otra ecuación. Es decir, a partir de la matriz ampliada hemos aplicado un procedimiento de triangulación por medio de una sucesión infinita de operaciones elementales de fila. Se lleva la matriz A a una forma escalonada por fila, a lo que vamos a llamar matriz U o upper, o sea, con elementos distintos de 0 en la diagonal principal y por encima. Y luego, mediante un procedimiento de sustitución hacia atrás, podremos calcular los valores de las incógnitas, en este caso X1, X2, X3. Bueno, este método implica realizar
2 por n al cubo sobre 3 operaciones, siendo n el número de ecuaciones del sistema. Es decir que, bueno, tenemos acá el fundamento de cómo pasamos del sistema A por X igual B a uno donde la matriz A ha sido muy modificada, igual que la matriz B, por eso trabajamos con la matriz ampliada, mediante operaciones fundamentales, de tal manera de llegar al sistema A segunda por X igual a B segunda, donde A segunda implica una matriz con cero por debajo de la diagonal principal, lo que nos permite después hacer la sustitución hacia atrás. Bueno, veamos específicamente un problema particular que implica hallar la solución al sistema de ecuaciones lineales cuya matriz A es la que vemos acá y el vector B es el que tenemos de este lado. Comenzamos entonces trabajando con la matriz ampliada. Acá tenemos los elementos de A y los elementos de B. Y vamos a empezar a aplicar operaciones fundamentales tal que nos queden ceros en estas posiciones de la matriz. Entonces teníamos la matriz A, ahora vamos a tener la matriz A1, el vector B, vamos a tener el vector B1. La primera fila la vamos a dejar igual, no vamos a hacer ninguna modificación y vamos a trabajar ahora en la segunda fila como está recuadrado aquí en verde. ¿Qué hacemos primero? Calcular un factor que nos va a permitir llevar a cero este elemento A21 en la matriz A1. ¿Cómo calculamos este factor? Como el cociente en la matriz A entre A21, que sería 0,1, y A11, que es el elemento pivote, que en este caso sería 3. Luego el algoritmo para aplicar la modificación es el que está indicado acá, que básicamente es este número menos el de arriba por el factor. Y esto nos transforma en 0, este valor que tenemos acá. Bueno, y seguimos aplicando este número menos este por el factor, este número menos este por el factor, este número menos este por el factor. Y de esa manera tenemos acá los valores que hemos recuadrado con verde en la modificación A1 y B1, habiendo logrado entonces que sea 0 el elemento A21 que antes valía 0,1. ¿Cómo modificamos ahora el valor A31 para que sea 0? Bueno, otra vez calculamos el factor de forma análoga. En este caso es A31 dividido A11, es decir, 0,3 dividido 3, que es el pivote. Y luego aplicamos el mismo algoritmo. Este valor menos este por el factor, este valor menos este por el factor, y así vamos procediendo como en el caso anterior, pero logrando que este primer número en la matriz A1 se haga 0. Bueno, nos queda ahora este factor A32 que sea igual a 0. Para ello entonces volvemos a calcular el factor que necesitamos, que en este caso como tenemos que modificar el elemento A32, tenemos que definir el factor como A32 de la matriz A1 dividido el A22 de esta matriz. Es decir, menos 0,19 dividido 7,10. Y aplicamos otra vez, ahora solamente a la última fila, el algoritmo de modificación, que básicamente es este valor menos este por el factor, este valor por este por el menos este por el factor, y así sucesivamente como en los casos anteriores. Con las operaciones fundamentales, entonces llegamos a esta matriz A sub 2 y el vector B sub 2, donde tenemos en la matriz A sub 2 0 en las posiciones que están resaltadas aquí. Por lo tanto, ahora podemos aplicar la sustitución hacia atrás. Es decir, vamos a esta última ecuación y sabemos que 10,01 por x3 es igual a 70,0918, por lo tanto despejamos fácilmente x3. Después vamos a la segunda ecuación, tenemos 7,10 por x2 menos 0,29 por x3 igual a 19,56. Como ya conocemos x3, despejamos x2 y así con la última ecuación podemos calcular x1. Y llegamos entonces a la solución de este sistema de ecuaciones lineales donde x1 vale 3, x2 vale menos 2,46 y x3 vale 7.
habiendo aplicado este procedimiento de eliminación de Gauss. Bueno, podemos calcular también el determinante de la matriz A que estamos considerando en este sistema de ecuaciones lineales. Fíjense en esta modificación que hemos hecho al pasar de la matriz A a la 1 y de la 1 a la 2, llegamos a esta matriz que decíamos que la íbamos a denominar como U o upper porque tenía valores solamente en la parte superior, es decir, desde la diagonal principal hacia abajo todos los elementos son ceros. La matriz U que estamos llamando, en este caso que corresponde a la A sub 2, es una matriz entonces triangular superior, pudiendo demostrar que el determinante de U es igual al determinante de A. Entonces, los dos determinantes coinciden en su valor, pero el signo va a depender de la cantidad de intercambios de filas que se hayan efectuado. Cada intercambio de fila invierte el signo del determinante. Si hubo un número impar de intercambios de fila, debe invertirse el signo del determinante. Bueno, ¿y por qué puede ser necesario esto que decíamos de cambiar filas en este sistema de ecuaciones lineales que estamos resolviendo? Bueno, básicamente es por efecto de cuando calculamos el pivote. Si recordamos, por ejemplo, cuando pasamos de la matriz A a la A sub 1, calculamos el factor M2, que era A21 dividido a 11, es decir, en este caso 0,1 dividido 3. Ahora, pero si este factor que está recuadrado 3, que es el pivote, es un número 0 cercano a 0, bueno, si es 0, evidentemente la división no se va a poder resolver, y si es cercano a 0, vamos a tener también un problema de división con un resultado con números con gran cantidad de cifras significativas que va a haber que truncar y eso va a dar origen a errores. Entonces, en cada paso del proceso de eliminación de Gauss puede ser necesario el intercambio de filas para evitar la división por 0 cuando tomamos el pivote A sub I sub I. En este caso sería el A sub 1, 1, pero bueno, después para la otra fila puede ir cambiando cuál es el valor de I. Entonces, cuando el factor o el elemento de la matriz A que vamos a tomar como pivote es 0 o aproximadamente 0, es necesario intercambiar filas para evitar esta situación. Este intercambio es deseable aun cuando el término de la diagonal no sea nulo a los efectos, sino que sea cercano a 0, a los efectos de reducir los errores por redondeo. Pasamos ahora a los métodos de factorización que también son métodos directos. Bueno, los métodos de factorización consiste en expresar la matriz A como un producto de otras matrices. Es decir, así como cuando tenemos un número lo podemos factorizar, por ejemplo, tenemos 6 y podemos decir es igual a 2 por 3. Bueno, de manera análoga, cuando tenemos una matriz la podemos factorizar como productos de otras matrices. Por ejemplo, de una matriz L por una matriz U o de una matriz L por una matriz D por una matriz U, siendo U o upper una matriz triangular superior, L o lower una matriz triangular inferior y D una matriz diagonal. Entonces, estos métodos van a ser muy eficientes cuando es necesario resolver varios sistemas de ecuaciones lineales que poseen la misma matriz de coeficientes A, pero donde los términos B van cambiando. Por ejemplo, si A por X igual B corresponde a la solución de un problema estático dentro de la estabilidad, bueno, puede ser que la matriz B corresponda a distintos casos de fuerza, por ejemplo, uno que corresponde a viento, otro a nieve, otra a cargas vivas, etc. Y como la matriz A depende de la característica de la estructura, siempre va a ser la misma, bueno, entonces la única variación que vamos a tener en la solución de todos los sistemas es el cambio en el vector B. Para estos casos, entonces es más conveniente usar los métodos de factorización que el de eliminación de Gauss que antes veíamos. De igual manera, cuando tengo que resolver la inversa de una matriz, también implica mantener la matriz A e ir cambiando el vector B. Comenzamos con uno de los métodos de factorización que vamos a ver, que es el LU. ¿En qué consiste este procedimiento? En factorizar la matriz A en el producto de una matriz L
y una matriz U. Bueno, la condición es que A sea una matriz no singular. Entonces U la vamos a obtener mediante la eliminación gaussiana y L la vamos a obtener con unos en la diagonal principal y con los multiplicadores de la eliminación gaussiana en la parte inferior de la matriz. Bueno, ¿cómo vamos a fundamentar este procedimiento? Si yo digo que A por X igual B, pero que A es igual a L por U, entonces básicamente el sistema A por X igual B lo voy a poder expresar como L por U por X igual B. Y entonces yo puedo resolver primero, si a U por X lo llamo D, puedo resolver el sistema L por D igual B y después el sistema U por X igual D. Entonces, como vemos acá, el primer paso es, a partir de A, hallar cuáles son las factorizaciones que corresponden, es decir, la matriz U y la matriz L. Después voy a resolver el sistema de ecuaciones lineales L por D igual B que habíamos marcado acá. Pero bueno, dado que la matriz L es triangular inferior, entonces yo puedo hacer una sustitución hacia adelante y calcular los valores de D. Este vector D sería como una incógnita auxiliar, porque no es la que yo finalmente quiero resolver. Pero una vez que yo obtengo D, después aplico lo otro que habíamos visto acá, U por X igual D, y entonces ahí sí, U ya la conozco, D ahora también lo conozco. Como U es triangular superior, puedo hacer una sustitución hacia atrás para calcular finalmente los valores de X. Veamos acá en el ejemplo, tengo la misma matriz que habíamos ya resuelto con el método de eliminación de Gauss. Entonces ahora hacemos la factorización para hallar la matriz U y la matriz L. Y entonces solamente con la matriz A aplicamos los mismos procedimientos de operaciones fundamentales que habíamos aplicado en la eliminación de Gauss. Es decir, pasamos de la matriz A a la matriz A sub 1 de manera de obtener ceros debajo de la diagonal principal en la primera columna. Y después, finalmente, pasamos a la matriz A sub 2, donde lograba también obtener 0 debajo de la diagonal principal en la segunda columna. Entonces, con esta matriz A2, llego a esta matriz triangular superior, también denominado U o upper, que estamos viendo acá y que también habíamos visto en el procedimiento de eliminación de Gauss. Bueno, con los factores que usé en la eliminación de Gauss, voy a armar la matriz L, que como decíamos es una matriz triangular inferior, que está caracterizado por tener 1 en la diagonal principal, 0 en todos los elementos por sobre la diagonal principal y los elementos que están por debajo de la diagonal principal se forman con los factores que habíamos usado en la eliminación de Gauss. Por ejemplo, este valor de 0,03 se forma con A21 dividido A11, siendo A21 y A11 los elementos de la matriz A que teníamos originalmente. Mientras que este elemento 0,1 se forma como A31 dividido A11, es decir, básicamente 0,30 dividido 3, porque están referidos a la matriz A. De esta manera tenemos estos dos primeros factores que figuran acá destacados. Para el último factor que nos hace falta en este caso, bueno, consideramos el último factor, también consideramos en la eliminación de Gauss, el A3 que venía del A32 dividido A22, pero ya ahora es referido a la matriz A1, y entonces sería en este caso, como está recuadrado, el menos 0,19 dividido 7,10, que da este factor menos 0,03. Bueno, y así llegamos a la matriz L. Entonces tenemos tanto la matriz U como L, que podemos verificar que si hacemos L por U obtenemos la matriz A original. Y ahora entonces iniciamos la aplicación de este procedimiento
que consiste primero en resolver el sistema L por D igual B. L la matriz triangular inferior, B es el vector original que tenemos en nuestro sistema de ecuaciones lineales, y D es una incógnita parcial que tenemos que calcular para poder resolver este problema. Entonces, bueno, como vemos acá, esto se puede resolver con una sustitución hacia adelante. Es decir, si yo tomo la primera ecuación, yo veo que 1 por D sub 1 es igual a 7,85, entonces de esa manera puedo calcular D sub 1. Después, si voy a la segunda ecuación, 0,03 por D sub 1 más 1 por D sub 2 igual a menos 19,30, pero como ya conozco D sub 1, puedo despejar D sub 2 y calcular D sub 2, y así sigo con la última ecuación para calcular D sub 3. Conocidos los valores de D, puedo ahora resolver el sistema U por D igual a X mediante una sustitución hacia adelante. Yo entonces ya conozco, es U por X igual D. Yo ya conozco entonces la matriz U, que era triangular superior, por el procedimiento que recién indicamos. Los valores de D también lo conozco porque son los que recién calculamos en el sistema L por D igual a B, por lo tanto ahora ya son conocidos, y entonces puedo resolver este sistema, como decíamos, U por X igual D, para obtener finalmente los valores de X que estoy buscando, que son la solución de este sistema de ecuaciones lineales. Ahora lo hago otra vez por una sustitución hacia atrás, porque si me fijo en la última ecuación, lo que tengo acá es 10,01 por X3 igual a 70,09, de ahí puedo calcular fácilmente X3. En la ecuación anterior tengo 7,10 por X2 menos 0,29 por X3 igual a menos 19,56, pero como ya conozco X3 puedo calcular X2, y así en la primera ecuación puedo calcular X1, y obtengo otra vez como resultado de este sistema de ecuaciones X1 igual 3, X2 igual a menos 2,46, X3 igual a 7. Bueno, para el cálculo del determinante, el determinante de A, bueno, como A es igual a L por U, entonces el determinante de A va a ser igual al determinante de L por U. Ahora el determinante de L por U es igual al determinante de L por el determinante de U. Como el determinante de L vamos a mostrar que es 1, bueno, queda directamente el determinante de U, es decir, que el determinante de A es igual al determinante de U, pero como vimos también en el caso de eliminación de Gauss, si hubo un número impar de intercambio de fila, cambia el signo que obtenemos al calcular el determinante de U. Bueno, ¿cuáles son las ventajas de la factorización? Bueno, el mayor costo de cálculo lo constituye la descomposición de A en el producto de matrices L por U. Entonces, una vez que conocemos las matrices L y U, podemos resolver el sistema de ecuaciones lineales para varios vectores de términos independientes B. Entonces, para estos casos, la cantidad de cálculos involucrados se reduce notablemente respecto del caso de eliminación de Gauss. Pasamos ahora al segundo método de factorización que vamos a ver, que es el de Cholesky. Este método de Cholesky es un método para factorizar matrices reales, simétricas y definidas positivas. Es decir, son aquellas matrices donde A es igual a su transpuesta, o que para todo vector X distinto de 0 se tiene que X transpuesta por A por X da un número mayor que 0. Es decir, es un método de factorización que se puede aplicar solamente para algunas matrices que son las que cumplen esta condición de ser reales, simétricas y definidas positivas. Bueno, ¿cómo se hace esta factorización? Bueno, en este caso solamente hay que encontrar una matriz G, ya que la factorización es tal que A es igual a G por la transpuesta de G. Entonces, las matrices que cumplen con esta condición de ser, como decíamos, reales, simétricas y definidas positivas, no es necesario pivotear y se puede encontrar una sola matriz triangular G que cumpla esta condición de que permite factorizarse G por G transpuesta para obtener A. Es decir, no tenemos que tener una L y una U, sino simplemente una sola matriz G. Bueno, la matriz G se genera por columnas
primero se generan los elementos de la diagonal y luego el resto de los elementos. Entonces acá tenemos, bueno, justamente las expresiones que nos permiten calcular los elementos de la diagonal, GJJ igual a esta raíz, y los elementos fuera de la diagonal, los elementos G y sub J. Están acá las expresiones para calcular entonces todos los elementos de la matriz G, y acá está dado el algoritmo del método de Cholesky, donde en la primera parte, bueno, tenemos la definición de la suma que tiene que ver con esta sumatoria que está en estas fórmulas de los términos de A sub JK al cuadrado, que son los elementos de A. Después básicamente se calculan los elementos de la diagonal principal GJJ y finalmente los elementos fuera de la diagonal, los elementos G y sub J, que como vemos después, por ser simétrica la matriz, los G y sub J van a ser iguales a los G y J. Y de esta manera se definen todos los elementos de la matriz G, que como decíamos en el método de Cholesky, G y G transpuestas son los que permiten la factorización de la matriz A para la matriz A que cumple la condición que antes indicábamos de reales, simétricas y definidas positivas. Pasamos ahora a los métodos iterativos, es decir, ya vimos los métodos directos como eliminación de Gauss y los de factorización, LU y Cholesky, y ahora pasamos a los métodos iterativos que tienen una formulación análoga a los métodos iterativos que vimos para raíces de ecuaciones no lineales. Entonces, los métodos iterativos para la solución de ecuaciones lineales comienzan con un valor estimado, es decir, son los valores iniciales que hay que darle a los valores de x, y se genera una sucesión de valores que converge a la solución del sistema. Veamos una condición suficiente para la convergencia en este tipo de métodos. Entonces, dado un sistema de ecuaciones lineales A por X igual B, donde A es una matriz cuadrada de orden n que se puede invertir, el sistema tiene solución única. Si A es una matriz estrictamente diagonal dominante, es decir, si para toda fila I se cumple que el valor de la diagonal principal en valor absoluto es mayor que la suma de los otros elementos que están en esa fila, esa es la condición para que la matriz sea diagonal dominante, de forma estricta, bueno, si se da esa condición, los métodos iterativos van a converger a la solución exacta sin importar cuáles sean los valores iniciales. Entonces, esta es una condición suficiente para asegurar la convergencia de estos métodos iterativos que vamos a ver. Es decir, si la matriz A es estrictamente diagonal dominante, es decir, si el valor del término o el elemento que está en la diagonal principal en valor absoluto es mayor a la suma de los valores que están en la misma fila, entonces eso nos asegura que el método va a converger más allá de cuál valores consideremos como iniciales como solución de ese sistema. Ahora, si esta condición de estrictamente diagonal dominante no se cumple, no significa que no sea convergente, sino que significa que, bueno, se podrá dar o no la convergencia. Por eso hablamos de sistema diagonal dominante, de sistema con una condición suficiente. Bueno, en algunos sistemas entonces puede ser necesario reordenar las ecuaciones para que la condición de que A sea estrictamente diagonal dominante se cumpla y en general cuanto mejor sea la estimación inicial, es decir, si yo tengo alguna idea de cómo puede ser la solución, es mejor darle valores a X esa aproximación que tengo de la solución porque de esa manera más rápido voy a llegar al resultado, es decir, con menor tiempo computacional. Bueno, si estamos en un método iterativo, tenemos que también fijar criterio de tensión de la misma manera que lo hicimos cuando veíamos raíces de ecuaciones no lineales. En este caso vamos también a plantear dos criterios de tensión, uno que le vamos a llamar optimista y el otro que le vamos a llamar pesimista.
En este criterio optimista lo que vamos a hacer es calcular el error relativo, ya sea absoluto o porcentual, que como hacíamos también en el caso de raíces de ecuaciones no lineales, calculamos para cada uno de los valores de x cuál es el error relativo respecto de la iteración anterior. Entonces, por ejemplo, si tenemos un valor xy, bueno, ese valor xy de la iteración k menos el valor xy en la iteración k-1 respecto del valor xy en la iteración actual, bueno, eso nos da un error relativo porcentual. Esto lo vamos a sacar para cada una de las x que tengamos que calcular. De todos esos errores consideramos el máximo y de ese error máximo lo comparamos con un error relativo que tenemos que fijar de tolerancia epsilon sub r. Entonces, o calculamos el error absoluto o el error relativo o relativo porcentual para hacer este criterio de tensión de igual manera o de manera análoga a lo que hacíamos en raíces de ecuaciones no lineales. Planteamos ahora el criterio de tensión pesimista, que es, bueno, va a estar aplicado cuando no haya convergencia en el método que estemos aplicando. Entonces lo que vamos a verificar acá es que k sea mayor a n, donde n es el número máximo de iteraciones prefijadas y k es, bueno, la iteración que estamos realizando. Entonces, y esto se aplica para el caso que el método utilizado no presente convergencia hacia la solución buscada. Entonces, el valor de n que voy a fijar como el límite de estas iteraciones k que voy realizando, o los valores de epsilon a y epsilon r que recién mencionamos, van a depender de los números iniciales utilizados, así como también de las intenciones de uso de los resultados, es decir, bueno, a nivel de error que yo puedo admitir en los resultados que estoy determinando. Pasamos ahora a describir los dos métodos iterativos que vamos a considerar en esta unidad, que es el método de Jacobi y el método de Gauss-Seidel. Los dos métodos parten de lo mismo, es decir, si tengo un sistema de ecuaciones lineales, lo que hago en la primera ecuación despejo x sub 1, en la primera ecuación despejo x sub 2, en la tercera ecuación despejo x sub 3 y así hasta llegar a la última ecuación. Entonces acá vemos cómo queda la ecuación despejada. Y entonces lo que voy haciendo en cada iteración es calcular x1, x2, xn. Entonces el primer problema que se me presenta es cuando empiezo con la iteración 0, ¿qué valores le doy? Por ejemplo, cuando quiero calcular x1, ¿qué valores le doy a x2, x3, etc.? Entonces, bueno, son los valores de inicialización que necesito tener para poder hacer estos cálculos. Igual en la iteración 0, cuando calcule x2, bueno, va a aparecer x1 y así necesito estos valores iniciales. Lo mismo voy a hacer en el método de Gauss-Seidel. Pero, ¿qué hace el método de Jacobi? Bueno, cuando va calculando x sub 1, los valores donde aparece x2, x3, etc., les da esos valores los valores iniciales que teníamos propuestos. Lo mismo calculamos x2, bueno, cuando aparece x1 le damos el valor inicial, lo mismo x3, etc. Bueno, acá tenemos ya el mismo ejemplo que hemos considerado en los métodos directos, resuelto por eliminación, por el método, perdón, de Jacobi. Entonces, acá vamos a tener las distintas iteraciones que vamos haciendo. Acá tenemos los tres valores de x que tenemos que calcular. Entonces, en este caso, en la iteración 0, le estamos dando a todos los valores el valor 1 y empezamos a calcular x1 como está despejado acá, en función de x2 y x3. ¿Qué valor le damos a x2 y x3? El valor 1. Después calculamos x2 con la expresión que está acá, dándole al valor x1 y x3 el valor 1 que tenemos en la iteración anterior. Para x3 despejamos y calculamos en función de x1 y x2, calculando o dando valores a x1 y x2 según la iteración anterior, es decir, los valores iniciales. Y así entonces en cada nueva iteración vamos siempre usando la misma fórmula de recurrencia, considerando, por ejemplo, para el valor x1, siempre los valores de x2 y x3 en función de la iteración anterior. Lo mismo para x2 y x3. Es decir, en cada iteración nos basamos en los valores de las x que necesitemos respecto de los valores que tienen en la iteración anterior.
Como vemos acá, también está calculado los errores, en este caso el error relativo porcentual, para cada valor de x. Por ejemplo, en la iteración 1 vale 63,1 para x1, menos 137,2 para x2, 86 para x3. Y entonces, de todos estos tenemos que elegir el máximo y, bueno, ver que sea menor al valor de tolerancia que hemos fijado. Y así en cada nueva iteración vamos calculando el error relativo, como decíamos, el valor de x1, por ejemplo, respecto al valor de x1 en la iteración anterior, dividido el valor de x1 y si lo quiero en porcentaje, bueno, lo multiplico por 100. Y así vamos controlando entonces de errores de x1, x2, x3, tomamos el máximo. Ese máximo entonces error debe ser menor que el de la tolerancia. Y de esta manera entonces continuamos el proceso iterativo. Bueno, acá está también la fórmula de recurrencia, que es la que habíamos mencionado, del método de Jacobi y el resultado al cual llegamos a que, bueno, ya en la iteración 3 tenemos los mismos resultados que habíamos obtenido con eliminación de Gauss o con factorización LU. Pasemos al método de Gauss-Seidel. Bueno, este método es exactamente igual que el método de Jacobi, con la diferencia de que cuando yo voy a calcular, por ejemplo, x2, no uso los valores de x1 o x3, etcétera, de la iteración anterior, sino que si ya tengo calculado valores de x1 en el mismo nivel de iteración, bueno, ese es el valor de x1 que uso. No el de la iteración anterior, sino los valores de x que ya tengo en la propia iteración que estoy considerando. Entonces, como dice acá, de los métodos iterativos descriptos, el método de Gauss-Seidel es de una convergencia más rápida, ya que utiliza información disponible en la iteración en curso. Bueno, acá otra vez tenemos el mismo ejemplo que venimos desarrollando en esta parte. Y entonces la fórmula de recurrencia es siempre la misma. Los valores iniciales hemos tomado los mismos, es decir, 1 tanto para x1, para x2 y para x3. Cuando calculamos x1, bueno, va a estar en función de x2 y x3, ahí sí le damos los valores iniciales, pero cuando vamos a calcular x2, en vez de x1 ponerle el valor de la iteración anterior, le pongo el que ya había calculado en esta iteración. Bueno, en este caso 272, o sea, en vez de ponerle 1 le coloco 272 porque ya lo calculé en esta iteración 1 que estoy considerando. Y el valor de x3, como todavía no lo calculo, bueno, va a ser el valor de 1. La parte de criterio de tensión es exactamente igual al que recién explicamos. Entonces, en Gauss-Seidel aplico la misma fórmula de recurrencia que en el método de Jacobi, pero voy utilizando la información que puedo en el nivel de iteración que estoy y no toda la información de la iteración anterior. Bueno, acá finalmente está bueno la fórmula de recurrencia que estamos viendo. Y el resultado que por supuesto es el mismo que habíamos obtenido con los otros procedimientos. Bueno, y esto sería entonces lo que hace a métodos numéricos para resolver sistemas de ecuaciones lineales, que hemos visto dos grupos de procedimientos, unos que son directos, otros que son iterativos. Los que son directos vimos bueno, el método de eliminación de Gauss, y el método de factorización como el de LU o el de Cholesky, y dentro de los métodos iterativos, que son análogos a lo que ya habíamos visto para resolver sistemas de ecuaciones no lineales, raíces de ecuaciones no lineales, vimos el método de Jacobi y el método de Gauss-Seidel. Terminamos así, de esta manera, otro procedimiento más numérico, en este caso para resolver un problema matemático en forma aproximada. El problema matemático son los sistemas de ecuaciones lineales del tipo A por X igual B, y la forma aproximada que hemos usado para resolver estos sistemas son los métodos que recién mencionábamos.